Vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a hablar un poco de historia y de generalidades de lo que es el diagnóstico por imágenes. El diagnóstico por imágenes, como conocemos hoy, tiene 5 grandes ramas. Entre ellas empezamos por la primera, la que dio origen a todo, que es la radiología. De esta misma rama del diagnóstico por imágenes sale lo que es la tomografía. Tenemos también la ecografía y la resonancia magnética. Estas 4 grandes grupos entran dentro de lo que es el diagnóstico por imágenes. Y después tenemos lo que conocemos como radioterapia, que también entra un poco en diagnóstico, pero también se puede estudiar como un tratamiento. Dentro de lo que es la historia del diagnóstico por imágenes, es una de las especialidades en medicina que dentro de lo que fue el siglo XX tuvo el mayor o el impacto más grande dentro de los cambios que se dieron y de los avances en la tecnología. El diagnóstico por imágenes empieza con la más, no sé si simple sería la palabra, pero sí la más humilde de todas estas 4 grandes ramas de lo que es el diagnóstico por imágenes, que es la radiología, como radiología en sí. Anteriormente esta especialidad se llamaba radiología y no diagnóstico por imágenes, porque la radiología, o lo que conocemos hoy como radiología o radiografía convencional, era lo que le daba el nombre a la especialidad. Y como todas las cosas, o como la gran mayoría de las cosas, o de las ramas de la medicina y de todo, tiene una historia. Y esta historia empieza a final del siglo XIX en Alemania, en una ciudad llamada Wolfsburg, donde un señor que era jefe del servicio de física de esta universidad se dio cuenta de algo muy importante. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En 1987, William Conrad Röntgen, un físico alemán, se dio cuenta de algo que venía pasando y que a muchas personas, o a muchos científicos le había pasado ya, pero ninguno de ellos se había dado cuenta de cuál era el problema. Si ven el dibujo que está en la diapositiva, van a ver como un foco. Ese foco es un tubo de rayos catódicos o tubo de Kohn. Este tubo tenía una, como ven ahí, esta parte que es una cruz en el centro, y por donde la gente que estudiaba en esa época hacía pasar dentro de este tubo que estaba sellado con un gas adentro y tenía esta cruz de cobre en el interior, hacía pasar una corriente eléctrica y esto se encendía. Es más o menos lo que se conocía como algo parecido a lo que más adelante se utilizó para hacer los televisores de tubo convencionales o sellados anteriores, muy anteriores al plasma y muy anteriores a los LED que hoy en día se utilizan. Bueno, este era un tubo de Kohn, era algo con lo que la mayoría de los científicos de la época experimentaban, pero William Conrad Röntgen se dio cuenta de algo que no se habían dado cuenta otros. Estos científicos de la época también experimentaban con otro tipo de cosas, tipo la fotografía. Por ende, tenían un grupo de placas que en esa época eran rígidas, donde tenían emulsiones que después podrían seguir o servir para tomar una fotografía. Muchos de estos científicos y muy conocidos de la época se habían quejado a las manufacturas de estas placas, diciendo que una vez que quisieron usar, estas placas estaban todas veladas. La verdad es que todos estos otros científicos no se habían dado cuenta que lo que pasaba era que cada vez que ellos utilizaban el tubo de rayos catódicos, no de rayos catódicos, este tubo de Kohn, sí que era de rayos catódicos, estaban velando esas placas porque ya
se estaba produciendo el fenómeno que Röntgen más adelante le pone como nombre rayos X. Un 8 de noviembre de 1985, William Conrad Röntgen estaba experimentando en su casa, en su sótano donde él tenía, no era un sótano, pero era un lugar donde él tenía todas sus líneas de experimentación, y se da cuenta que el cajón donde él guardaba no solamente las placas, sino también otros materiales que, como cloruro, otros materiales que después vamos a ver son, al estar en contacto con los rayos X, son fluorescentes, se dio cuenta que algo brillaba y que algo pasaba cuando él hacía pasar esta corriente de energía eléctrica a través de ese tubo. Esta primera impresión de no saber qué era eso le llevó a William Conrad Röntgen desde el 8 de noviembre de ese año hasta el 25 de diciembre de ese mismo año a estar encerrado en su laboratorio escribiendo. El 25 de diciembre de ese año su señora baja o va a ver qué es lo que pasaba porque su esposo seguía encerrado ahí. Lo que estaba haciendo William Conrad Röntgen era escribir lo que después va a ser un tratado de esto que había encontrado, de esto que había descubierto y de cuáles eran las características físicas, porque él era un físico, de esto que él había descubierto. Entonces su señora va y estamos en el siglo XIX, acuérdense. Y él empieza a hablar de algo que en ese momento no solamente parecía magia, sino parecía, este hombre está loco. Hay una especie de algo a lo que le puse rayos X, que no se ve, no se huele, no se puede tocar, pero tiene ciertas características y produce ciertas características. Su señora, muy escéptica, no le cree, entonces él hace que ella ponga su mano encima de una placa, y eso hasta ahora conocemos y vemos y se utiliza hasta ahora como, o se conoce como la primera radiografía diagnóstica de todos los tiempos, que es la mano de la señora Röntgen. Eso fue un 25 de diciembre y fue para explicarle o mostrarle a su señora, ok, esto que está pasando, o esto que yo veo, o esto que te estoy diciendo, no es una mentira, sino que es una realidad. Más o menos a fin de ese mismo año, él presenta en su universidad y a través de su universidad al mundo, un 28 de diciembre de 1985, su tratado o su compendio, su trabajo sobre estos nuevos rayos, a los que denominó rayos X. Un poquito más de unos 5 o 6 años después de su descubrimiento, en 1901 él gana el premio Nobel por este descubrimiento, al cual él no monetizó, porque Röntgen creía muy fervientemente de que su descubrimiento iba a servir a la humanidad, y él creía que era algo que siempre iba a estar ahí y que nos iba a ayudar, y no creía que tendría que hacer plata por eso. Por ende, esto queda libre para que se pueda utilizar y para que otros científicos puedan seguir no solo desarrollando, sino también viendo o estudiando todo esto que Röntgen describió. Los principios que Röntgen describió son los mismos principios que hasta hoy utilizamos y conocemos de lo que son los rayos X, y que vamos a ver un poco en la física de esto, un poco cuando salgamos de historia. Les voy a dejar unos links de unos videos si quieren saber un poco más de historia de la radiología, cómo fue todo el proceso de Röntgen descubriendo esto. Les voy a dejar en Suecia y en Bélgica también, y en Alemania existen grandes museos que son justamente sobre los rayos X y todo el proceso que este tuvo, que principalmente fue y se desarrolló durante largo tiempo y hasta ahora en el siglo pasado, en el siglo XX, empezando a fines del siglo antepasado, a fines del siglo XIX, con este descubrimiento de Röntgen, y evolucionando durante un siglo muy rápidamente para darnos lo que hoy conocemos y lo que hoy para todos parece tan sencillo y simple y tan a la mano.
El diagnóstico por imágenes llegó para quedarse en la medicina, es algo de lo que tenemos que entender de dónde nace, cómo evoluciona tan rápidamente y cómo hoy en día es casi imprescindible para la modernidad de esta medicina en que vivimos. Siempre es bueno saber un poco de historia para saber de dónde partimos y saber hacia dónde vamos. Esta es un poco de la introducción de lo que es esto que vamos a ir viendo durante este desarrollo de clases, que son los principios y un poco de historia de los 4 grandes grupos o los 4 grandes subespecialidades dentro de la especialidad de diagnóstico por imágenes, y que son los grupos o los tipos de estudios que podemos realizar y la física de estos. Vamos a hacer un pequeño corte para... Los conceptos generales de los rayos X o de la radiografía convencional se basan en los principios físicos de lo que es la radiología convencional o de lo que son los rayos X que describió justamente Röntgen. Para entender un poco eso tenemos que entender un poco cuáles son los principios físicos y cuál es la física que lleva atrás este estudio. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas ionizantes de alta energía que se propagan en línea recta a una velocidad similar a la de la luz. A menor longitud de onda, más frecuencia, energía y penetración. Esa frase que tenemos de abajo, donde decimos que a menor longitud de onda, más frecuencia y energía y penetración, es casi un mantra, algo que tienen que entender y repetir para entender cómo funcionan muchos de los principios de los rayos X. ¿Qué es una onda electromagnética? Una onda electromagnética es, al igual que la luz es otra onda electromagnética, los rayos ultravioletas son ondas electromagnéticas, son ondas que se propagan sin necesidad de una materia física y se pueden propagar en el vacío. ¿Qué quiere decir que sea ionizante? Que produce un efecto ionizante y este produce un efecto biológico sobre los cuerpos biológicos y un cambio en el ADN de esto. De ahí es que la radiología o la radiografía o la radiología convencional también se puede usar acelerando esta longitud de onda, la frecuencia y subiendo la energía de esto como un tratamiento para el cáncer, matando las células por el efecto biológico, pero también nos puede producir a nosotros un efecto biológico en el cuerpo, y eso se estudia y también vamos a estudiar más adelante en lo que es la protección radiológica. Los rayos X tienen estas 7 propiedades que son las que a nosotros nos permiten muchas de las cosas y de las cuales le sacamos el provecho en lo que es la radiografía convencional, que es la penetración. Esto quiere decir que atraviesa una materia y puede pasar a través de esta. También tiene una atenuación. La atenuación quiere decir que cada vez que pasa por cada una de estas materias, la materia, cualquiera sea, absorbe en mayor o menor medida un poco de esa energía y dispersa también un poco de esa energía, lo que quiere decir que al pasar a través del cuerpo humano o de otros cuerpos o de otras materias, esos rayos X que tienen la capacidad de penetrar como es su primera propiedad, se atenúan, quiere decir que pierden fuerza y se dispersa un poco de esa fuerza al pasar. La tercera y muy importante es el efecto radiográfico. ¿Qué quiere decir? Que al impregnar una película radiológica nos permite tener una imagen negativa que después vamos a llevar a revelar y vamos a tener una imagen positiva. En este caso y hoy en día como utilizamos es que al atravesar la materia impregna o en vez de impregnar una película radiológica lo que hace es
tener, en vez de una película, unos sensores que nos van a dar después lo que es la radiología digital de hoy en día. Produce efectos fluorescentes o luminiscentes en algunos tipos de sustancias. Estas sustancias nos ayudan a que las películas tengan mayor cantidad de luz y por ende tengan una mejor calidad cuando hablamos de las películas radiológicas convencionales más antiguas, o también nos ayudan a poder ver o manejar ciertos tipos de sustancias en ciertos tipos de circunstancias. 5. Ocasionan un efecto biológico, es lo que dije. O sea, lo que quiere decir es que el efecto biológico puede ser generalmente nocivo, pero también se puede utilizar en radioterapia, como les dije, si es que aumentamos mucho la frecuencia y la potencia de esos rayos X, entonces podemos matar células cancerígenas, también matando células que no son cancerígenas en un tiempo y un lugar. Ioniza los gases del aire, que eso es el efecto ionizante que produce, y se atenúa con la distancia al tubo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más lejos esté de la fuente de donde se irradia, más va a perder la fuerza. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el tubo de rayos? Que es lo que más tarde también inventó Kühnen-Röntgen. O sea, él lo que hizo fue modificar el tubo que él ya tenía, que era un tubo de Kohn y lo de los rayos catódicos, y modificó eso para obtener lo que se conoció después como tubo de rayos X, y a lo que él no le puso una patente comercial. El proceso se basa en el fenómeno físico en el cual unos electrones acelerados a gran velocidad chocan con un objeto metálico, generalmente de tungsteno, y su energía se transforma en un 99% de calor y en un 1% de rayos X. Ese 1% que se produce solamente en el momento en el que esos electrones son acelerados y chocan contra esta superficie metálica, como pasa en el dibujo que se está moviendo a la derecha de su pantalla, es cuando se producen ese 1% de rayos X, que son esas rayitas amarillas que van saliendo. Entonces, para que tengan en cuenta que los rayos X no producen una radiación, ellos en sí, o la sala en sí, o el tubo en sí, no es radioactivo, sino que produce una radiación o rayos X o una energía ionizante solamente en el momento en el que se aceleran y estos electrones chocan y se produce ese 1% de rayos X. Y esto solamente se produce cuando el técnico, la persona que va a realizar el estudio radiológico, aprieta un botón para hacer el disparo de rayos. Después, ya al no tener esa radiación, ya en la habitación no hay más radiación, ya el equipo en sí no produce radiación. Eso es algo que hay que tener en cuenta y que tienen que saber también. ¿Cómo está compuesto un tubo de rayos X? Está compuesto por un cátodo, que es la fuente de los electrones, formada por filamentos incandescentes de una aleación de tungsteno y cesio. El ánodo, que es una zona metálica donde impactan los electrones y generalmente es de tungsteno. Anteriormente esta zona era solamente un lugar que no se movía. Hoy en día generalmente esos ánodos son móviles para que la impactación de esos electrones a tan alta energía y velocidad no produzca una muesca y el haz sea lo más salga, así como ven ahí los rayos del haz, que son útiles, salgan en lo más recto posible en esa dirección y no se pierdan tantos rayos. Entonces, a diferencia, cuando se produce una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, es la fuerza esta la que acelera los electrones que se originan en el cátodo y son atraídos hacia el ánodo. Y esta diferencia de potenciales entre cátodo y ánodo se mide en algo que se llaman kilovoltios. Y los kilovoltios son la manera en la que se miden los rayos X. Los elementos más rápidos tienen menor longitud de onda. Vamos a ver lo que es una longitud de onda.
tienen mayor energía, mayor penetración, y por ende, para lograr todo eso, nosotros tenemos que darle o lograr una diferencia potencial mayor entre el cátodo y el ánodo, y eso se da con un alto kilovoltaje. La formación de la imagen en radiología se realiza por la absorción y penetración de los rayos X en el organismo. Cuando uno disminuye, el otro aumenta. A mayor número atómico, mayor densidad de la estructura a atravesar, mayor absorción. Y los rayos X de bajo kilovoltaje son más absorbidos. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cómo funcionan los rayos X? ¿Cómo nosotros podemos lograr que eso nos dé una imagen? Es muy sencillo. Vamos a utilizar todas esas propiedades que nosotros vimos de los rayos X y vamos a llevarlo eso a la lógica. ¿Cuál es la primera? La primera dice que es la penetración. Dice que los rayos X pueden penetrar o pasar a través de un objeto o en este caso de un organismo como es el organismo humano. Entonces vamos a tomar una parte del cuerpo para hablar de ello y vamos a hablar de que de que los rayos X pueden atravesar a través del tórax. Perfecto, penetración, penetran. La segunda propiedad de los rayos X dice que los rayos X se atenúan. ¿Qué quiere decir esto? Que al atravesar ciertas estructuras, pierden un poco de esa estructura porque esos rayos son absorbidos un poco por la estructura del objeto al ser atravesado y se atenúan, pierden fuerza al pasar del otro lado de esta estructura y dispersan un poco de esa energía. Entonces, una vez nosotros decimos que esos rayos X pueden pasar a través del cuerpo o a través del tórax, en este caso que estamos dando como ejemplo, al pasar a través del tórax, tienen una atenuación, o sea, pierden un poco de su fuerza. Y la tercera importante es que al impregnar una película radiográfica o los sensores hoy en día en la radiografía digital producen un efecto fotográfico que también se puede traducir a un efecto fotográfico o imagenológico digital en nuestras imágenes digitales. Entonces, utilizando los tres primeros principios que nosotros vimos, que estaban que son las características de los rayos X, vemos cómo funciona esto y cómo nosotros logramos al final tener esa radiografía del interior de nuestro cuerpo. ¿Y por qué nosotros vemos cómo vemos esas estructuras? Porque cada una de las estructuras, teniendo siempre en cuenta que estamos hablando como un ejemplo del tórax, cada una de las estructuras que están en el tórax, desde las costillas, las partes blandas, los pulmones, el corazón, el mediastino, todas esas tienen diferente número atómico. Por ende, cuanto mayor sea la densidad del objeto al ser atravesado y mayor sea el número atómico de este objeto, menor va a ser la capacidad de los rayos X a atravesarlo. Entonces van a llegar con menos potencia a la placa que es radiosensible o a los detectores radiosensibles y nos va a dar en la escala de grises que nosotros estamos acostumbrados a ver un gris más parecido al blanco o un gris más parecido al negro, dependiendo de cuánto fue la atenuación de esos rayos al pasar a través de ese organismo. Y también va a depender de cuánto es la técnica, cuánto es la cantidad de kilovoltaje que nosotros le pusimos o cómo manipulamos esos rayos para que pasen a través de ese cuerpo, para que nuestra imagen tenga cierta graduación de grises o escala de grises. Entonces, las imágenes que se forman son debido a que la radiación logra atravesar el organismo. Y entonces tenemos, cuando pasan totalmente los rayos X pasan totalmente, se llama o se describe, o en la jerga que se usa en radiología, se denomina radiolúcido. Lo radiolúcido, por más que diga lúcido, y a uno le haga pensar en luz, es negro. ¿Qué quiere decir? Que atraviesan totalmente. ¿Y qué es lo que no les da no le produce ninguna atenuación a los rayos X? El aire. Entonces,
Cuando nosotros vemos en una placa radiológica simple, negro, nosotros decimos que eso es radiolúcido y generalmente es en un lugar donde existe o hay aire. En este caso ahí tenemos todo lo que es el estómago. Después tenemos zonas donde los rayos X pasan poco o son muy atenuados y son zonas donde son más blancas, generalmente el hueso. Y a eso lo denominamos, o los contrastes, a eso denominamos radio opaco. Radio opaco blanco, radio lúcido negro, uno deja pasar mucho, el radio lúcido, los rayos X, el otro deja pasar poco, atenúa mucho los rayos y estos van con menor fuerza, entonces la imagen queda blanca en ese lugar y se llama radio opaco. Entre el radio lúcido y el radio opaco tenemos una cantidad de escalas de grises que dependen de las densidades y del grosor de las estructuras que vamos a atravesar con esos rayos X. Entonces tenemos las dos primeras, aquí tenemos, cuando las absorciones son pocas, como la del aire, entonces la penetración es mayor. Por eso es inversamente proporcional, así como cuando la absorción es mayor, como la del metal, la penetración va a ser menor de los rayos X. Para ayudarnos con la dispersión, que es otra de las cosas que pasan al atravesar un cuerpo, se generaron parrillas que son difusoras o antidifusoras que se llaman Potter-Bucky. Estas parrillas primero empezaron siendo algo que se llama Bucky, que es solamente una parrilla anterior a la placa o a la placa radiográfica en un comienzo, y hoy en día anterior a lo que es los sensores, que tenían pedacitos de madera y pedacitos de metal. ¿Para qué? Para todo aquel rayo que se disperse, que no sea el efectivo, el que va a ir derechito y me va a dar la imagen más nítida, se pierda en estos pedacitos de metal que tenemos en la parrilla. Más adelante vieron, y Potter fue el que se dio cuenta de eso, que si hacíamos móvil esta parrilla, la calidad de la imagen era mucho mayor. Entonces le puso un motor y hoy en día se conoce como parrilla antidifusora o Bucky, y cómo se mueve Potter-Bucky, por el nombre del otro. La técnica radiológica, cuando hablamos de técnica radiológica, vamos a hablar de dos grandes técnicas radiológicas, que son la de bajo kilovoltaje, que es hasta 90 kilovoltios, y las de alto kilovoltaje, que van de 90 a 150 kilovoltios. Como gran ejemplo siempre que se va a dar de lo que es de bajo kilovoltaje, vamos a tener la mamografía, por sobre todo, las partes blandas y los pequeños huesos, y en la de alto kilovoltaje siempre vamos a hablar de lo que es una radiografía de tórax y los estudios contrastados del abdomen. ¿Por qué vamos a hablar de uno y el otro? ¿Qué nos permite el bajo kilovoltaje? Nos permite una buena definición. En la mamografía necesitamos una buena diferenciación de tejidos blandos, no mucha penetración, no tiene que penetrar, sino tiene que diferenciarnos un tejido blando del otro, por eso se usan estas técnicas de bajo kilovoltaje. Y también en los pequeños huesos. Los altos kilovoltajes, como el tórax, necesitan pasar un espesor muy abundante, hacer en un corto periodo de tiempo en la apnea del paciente para que nos funcione o podamos ver las cosas sin movimiento o sin que salga movida la placa. Entonces utilizan altos kilovoltajes y los estudios contrastados de abdomen para poder pasar esos contrastes que tienen una absorción mayor. Hoy en día, las placas radiológicas convencionales están casi en desuso y estos chasis que antes se utilizaban en muchos de los equipos más antiguos, hoy en día son unos chasis donde lo que hay adentro es un sensor que después se va a reinterpretar en una máquina y vamos a tener una digitalización de esa imagen. Anteriormente estos sensores utilizaban otra de las funciones, estas chasis utilizaban otra de las funciones, otras de las características que tienen los rayos X, y gracias a esa pantalla fluorescente o de refuerzo que tenían adentro, hacían que los rayos se impregnaran en esa película que estaba adentro con mayor intensidad y más nitidez. Hoy en día, como les digo, muchos de los equipos más viejos
tienen estos chasis adentro, o pueden tener estos chasis adentro que son para después digitalizar la imagen, o si no, en lugar de los chasis como se tenía anteriormente, lo que tienen las mesas de radiología convencional son ya simplemente detectores que detectan los rayos X. Otra de las cosas que antes de que nosotros tengamos lo que hoy conocemos como radiografía digital, tuvimos fue esto que se llamaba radioscopía o radiografía TV, que es una imagen en negativo, que quiere decir que todo aquello que se ve en negro en nuestra imagen, en negro en nuestra placa, se va a ver en blanco. Y se utilizó mucho tiempo para hacer estudios dinámicos del intestino, del estómago, teniendo esta imagen. Hoy en día se usa sobre todo para el intervencionismo y el cateterismo en radiología intervencionista. Estos son más o menos los principios básicos de cuando hablamos de lo que es la radiografía convencional. Y es más o menos un pequeño resumen de esto. Vamos a hablar de lo que es la tomografía en un momento más.